Entonces ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, como última clase, la idea de hoy es hacer algunos ejercicios y algunas cosillas, ¿verdad? Las dudas que tengan ya para el examen final. Entonces ahí Kennel me dijo que tenía un ejercicio. Entonces, si gusta, lo puede ir compartiendo. Ok, voy. Ujú. Ok, vamos a ver. Ujú. Ok, está en tablet. Ken, vamos a ver una cosa. Sí, Ok, entonces, si quiere, póngale un toquecito para poder. Ajá, ok. Voy a hacer un recorte. Ujú. ¿Ve? Qué raro. listo. O se lo paso por el grupo de WhatsApp. Yo sí veo la pantalla del compañero, profe, por aquello, pero Sí, el problema es que eh, póngalo de nuevo. No sé por qué. Ahí. Sí, no sé por qué esto de recortar no me está funcionando en ese documento. Entonces, si quiere, páselo ya sea por el chat de acá de Zoom o pásemelo por el chat del WhatsApp, cualquiera de los dos. A ver. ahí, profe, yo le tomé screenshot y Ah, usted le en toma un ambos, screenshot. sí, en ambos, tanto en el Zoom como en el grupo para que ayudarle. Ok, perfecto. Es que no sé por qué le Lo pasa solo. intenté tomar un screenshot y no me permitió, no me dejó. Entonces, ah, voy a compartir acá. Ok. Entonces, aquí tenemos esto. Ah, voy a darle aquí el screenshot. Sí, no, parece que algo tiene el programa. Ok, entonces aquí tenemos el documento. Voy a abrirlo así mejor. Ujú. Para poder tener un espacio para maniobrar. Ok, entonces ahora sí dice acá, sí, no sé por qué el de recortes de acá no me está funcionando. Bueno, dice una espira de alambre en forma de rectángulo de ancho W y longitud L a un alambre largo y recto que conduce una corriente I, yacen sobre una mesa como se muestra en la figura. Determina el flujo magnético a través de la espira debido a la corriente del alambre recto. Ujú. Suponga que la corriente cambia con el tiempo, según esa ecuación. Determine la FEM inducida entre la espira
¿Y cuál es la dirección de la corriente inducida en el, cuál es la dirección de la corriente inducida en el rectángulo? Bueno, entonces, para esta, primero vamos a sacar la parte C. Me parece que es la más rápida y la más fácil. ¿Ok? Entonces, tal y como lo muestra la figura, me parece que esto se lo hizo usted, Kennel. Sí, eso yo lo hice. Y Ok, el círculo, la flecha y roja. está bien. Eso está bastante bien. Súper. Entonces significa que ahí la corriente, que ahí el campo magnético va entrando. Entonces, acá, en la parte de acá, el campo magnético entra. Ok, y como la corriente está aumentando, puesto que B es positivo, ok, entonces podemos decir que vamos a tener un flujo magnético que aumenta con el tiempo, ok. Eso significa que tenemos que generar acá en la parte interna un campo magnético inducido que se opone a ese cambio, ¿verdad? Entonces, para que vaya ahí, la corriente debe de ir en ese sentido. Esa sería la dirección de la corriente inducida. O sea, en sentido antihorario. ¿Sí? O sea, profe, ahí sería en K si es que si nos pidiera en dirección. No, no, no. ¿Cuál es la dirección de la corriente inducida en el rectángulo? No, no, pero me refiero a B, al campo magnético. Ah, el campo magnético inducido. Sí, Sí, di como es antihorario, correcto. Ajá, entonces el campo magnético inducido va en K positivo y por lo tanto el la corriente debería de ir en sentido antihorario. Entonces ahí ya tenemos la sede del ejercicio. Acá nos piden el flujo magnético a través de la espira. Ajá, de ancho W de un alambre recto que conduce una corriente I. Entonces, este ya lo habíamos calculado y por lo tanto tenemos que borrar acá. Bueno, ah, difícil hacer líneas rectas con el mouse. Entonces, acá tenemos nuestro diferencial de área, que esto vamos a decir que está a una distancia Y y aquí esto tiene un grosor D de Y. Por lo tanto, tenemos que el flujo magnético va a ser igual a el campo magnético por el área. O sea, sabemos que es un alambre largo y recto, entonces directamente mu sub 0 y sobre 2pi por r, donde r es la distancia y esa distancia aquí la estamos midiendo en el eje Y. Entonces, mu sub 0 i sobre 2pi y sería el campo magnético y el diferencial de área sería L por un diferencial de Y. ¿Ok? Y eso hasta H, y eso lo integramos desde que Y vale H hasta que vale ¿cuánto, H compañeros? más W. H más W. Entonces, ok, veo que ya
por lo menos José Emiliano, ya entendió muy bien cómo es que se hacen los límites de integración. No sé, que antes les costaba un montón, ¿se acuerdan? ¿O no? Yo es, Entonces, ¿ah? yo es que, profe, vi ese ejercicio ayer en una clase vieja suya. Este Entonces, mismo. sí, es casi, casi igual. De hecho, no, voy a pasarlo al grupo, porque sí es un toquecillo igual. Sí, sí. Todos estos tienen la misma forma. Entonces, mi sub 0 i sobre 2 pi y aquí por L por el logaritmo natural de H más W entre H. ¿Ok? Ese sería entonces el flujo magnético. Pero aquí no me preguntan, ojo acá. Ah, bueno, aquí me están preguntando la FEM inducida. Ajá. ¿Dónde fue que? Ah, no. Ah, entonces la FEM inducida nada más es derivar eso con respecto al tiempo. Y se acabó. ¿Kenen? ¿Está claro? Sí, aquí voy. Es que estaba corrigiendo lo del H más W. De hecho, se me quedó como un poquito en el aire porque yo creí que lo que se resolvía en la integral está de... Ah, no, es que la de flujo. Yo me quedé con la de campo. Ok, sí, sí, Ya. ya es todo. Ok, ok, súper. ¿Ya ahora sí? Ok, excelente. Sí, entonces nada más sería cambiar esta i por esto, este valor de i por esto, y se deriva, y sería menos la derivada con respecto al tiempo. Entonces quedaría menos mu sub 0 por b por L entre 2 pi y. Ay, suave, suave, suave. No me dijeron, esa y ya no existe. Ya la integramos. Entre 2 pi por el logaritmo natural de h más w entre h. Y ese sería entonces la FEM inducida. ¿Estamos? Sí, bueno, a mí me quedó un poquito diferente para ver. Ah, ¿Qué, ok. qué le Ujú. quedó diferente? El logaritmo natural me quedó como logaritmo natural de W más H menos el logaritmo natural de W. Ah, pero vea que como es una resta de logaritmos, Ah, cierto, sí. es Sí, una sí. división. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso. Yo ya lo hago en automático. Ok. Sí, y ahora sí le quedó exactamente igual. Sí. ¿Ok? Y como eso es a más bt, lo único que se integra es que se deriva es la t. Entonces me quedaría a más b, me quedaría b en lugar de i de la corriente. Ajá, sí. Ujú. Pero hagámoslo un poquito más interesante. No sé por qué o en qué lugar, o como el compañero ahora me estaba diciendo de la parte de inductancia mutua, o como estoy viendo la L, que la L se asocia con la autoinductancia. Bueno, en este caso no sería una autoinductancia, sino sería una inductancia mutua, puesto que tenemos dos elementos. Entonces, cambiamos un poquito el problema. ¿Cuál es la inductancia mutua?
En este Co- caso, ¿Cómo es la pregunta, pero otra vez? ¿cuál es la inductancia mutua? Aquí ya resolvimos el problema. No lo terminé de escribir la parte B, pero sí. Ahora, ¿cuál es la inductancia mutua en este caso? Ujú. Entonces, ¿cómo sería eso de la inductancia mutua? Es el número de espiras por el flujo magnético entre la corriente. Correcto. Entonces, aquí se los iba a presentar. Esa es la autoinductancia y esa es la inductancia mutua. Mutua sería el número de espiras por el flujo entre la corriente. Por el flujo que pasa sobre la bobina 2 entre la corriente que lleva la bobina uno. Entonces, esa inductancia mutua sería, vamos a analizarla en esta espira. Entonces sería, nos dice una espira en forma N, sería uno, que es el número de vueltas que tiene por el flujo entre la corriente. Entonces la inductancia mutua sería mu sub 0 L entre 2pi por el logaritmo natural de H más W entre H. ¿Ok? Esa va a ser la inductancia mutua entre esos dos cuerpos. ¿Está claro? Sí. Ujú. Y ahora, si queremos encontrar la fema inducida, vea que la fema inducida la podemos calcular como la derivada del flujo negativo menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, o también la podemos encontrar como menos la inductancia mutua por el cambio de corriente con respecto al tiempo. Entonces, cualquiera de las dos formas va a ser igualmente válida. Eso como para que vayan relacionando un poco toda la información. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda adicional? No quedó claro. Gracias, profe. Ok, con gusto. Pero que casi igual que la integral, que el resultado de la integral, ¿verdad? Bueno, menos la i, ¿verdad? Correcto, es que vea que es la fórmula de la inductancia mutua. ¿Es quién? El número de vueltas por Ajá, el N1. flujo entre la corriente y ese va a ser el flujo 2,1 y ese sería N2 y la corriente 1. Esa es la inductancia mutua. Ok. Como comparten, tal vez una forma de verlo es que como comparten corriente, no se vuelve a poner en la integral, o no. ¿Cómo? Como comparten No, corriente. no es que la compartan en realidad, sino que como es de inductancia mutua. Ujú.
Sí, 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 eso sí. Y depende solamente de factores geométricos, que eso es algo que tiene que tomar en cuenta. Ok, ¿alguien más con algún otro ejercicio, alguna otra pregunta que tengan? Compañeros, compañeras. Ujú. No, o sí. Ok, vamos a ver. Ok, entonces ahí les estaba poniendo ya los resultados del, del quiz, del cuestionario. Entonces, ahí ya se los acabo de presentar. No sé si no tienen ninguna duda ni nada, entonces ahí no los atraso más. Podríamos ir terminando la clase. Y, profe, ¿algún problema ahí que usted No he visto vea el examen. como conveniente? No he visto el examen. Nada. Y no sé qué temas son los que están desarrollando individualmente. Profe, yo vi que pusieron fórmulas de la velocidad de propagación de la onda en el formulario. No sé si tiene algún ejercicio con, con esas incógnitas. Como con velocidad De la velocidad de propagación de la onda, me pareció ver que pusieron en el formulario. de la velocidad de propagación de la onda. Sí, me suena. Sí, pero ese fueron lo que habíamos visto. Vamos a ver un momento. Ok, para. Ok, aquí estoy en el de Cater. Sí, esos son los temas. Acuérdense que la velocidad de la onda la vimos en ondas electromagnéticas y en naturaleza de la luz. Ok. Este capítulo 34 de óptica geométrica. Ojo, óptica geométrica es lo que tiene que ver con lentes y espejos. Que eso no nos dio tiempo de verlo, ¿verdad? Para poder hacer un poquillo más de práctica. Entonces, ujú, no sé a qué se refiere.
a estas velocidades. Sí, es que cambiaron el formulario. Entonces, imagino que van a poner algo de eso. No necesariamente. Yo algunas veces he preguntado cosillas de esas, pero básicamente ahorita, vamos, es que aquí, um, ok, vamos a dar un toque. Si es que no recuerdo, vamos a ver, ok, déjame un segundo nada más para revisar. Solo un toque para ver una cosa. Vamos al primer semestre. Ujú. No, ok. Segundo semestre 2024. Ajá. Entonces, acá, por ejemplo, esta fue una que yo había puesto una vez. Compañero, una onda electromagnética viaja en un medio cuya constante dieléctrica es 3 y cuya permeabilidad relativa es 1. Entonces, al tener una frecuencia de 2,25 por 10 a la 13 Hz, ¿cuál es el valor de la longitud de onda? Sí, Ah, ok, sí, sí. sí, entonces digamos, les puedo preguntar diferentes cosas. Recuerden que la frecuencia no cambia al pasar de un medio a otro. Lo que cambia es la longitud de onda. Y por eso es por lo que el rayo básicamente cambia de dirección. O el haz cambia de dirección. Me gusta más llamarlo haz que rayo. ¿Ok? Entonces, sí, estaba buscando como algún ejercicio así.
que tuviera eso y el que se me ocurre es este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, tendríamos que trabajar las cosas no con c, sino con la velocidad a la cual se mueven la onda. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Sí. Profe, Ujú. ahí envié dos al grupo. No, no, creo que uno. Ya, ahora sí dos. ¿Qué tan probable es que en óptica nos pregunten algo así como con un círculo? Y si ese como el que envié, no sé si lo puede ver. Del semestre pasado les mandaron un semicírculo. Este, No, ese es del 2023. por eso, Es- por eso. No. Pero a eso era lo que iba. Este lo metieron en un examen. Y Entonces, ¿qué es lo que se le complica a ese círculo? no sé, es que por lo general son como, bueno, por lo menos el de la tarea era como un tubo, bueno, una especie de tubo, por así decirlo, Ajá, que giraba hacia arriba, entonces, por eso. Pero ese, no sé si lo quiere hacer, la verdad, por variar problemas y hacer uno de óptica, que trabajemos un poquito esto. sí. Vamos a ver. Y es que tras de ese, digamos, tras de eso, ese no tiene solución, digamos, yo estaba buscando, o sea, sí tiene solución, la cosa es que no conseguí el solucionario de ese examen específicamente, de los demás sí, ¿No consiguió esto? no. Entonces, por eso le quería preguntar. Ok. O sea, para ver. Ok. Ahí. Ujú. Es que sí, en esto sí. Con solo que mueva el mouse ya cambia un poco las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí en este caso? Viene un haz de luz con un ángulo delta, incide ahí sobre, esto básicamente es, por decirlo así, lo que se observa en un atardecer. ¿Ok? Y entonces le preguntan encontrar el valor del ángulo incidente, el valor del ángulo refractado y el valor del ángulo delta. ¿Ok? Bueno, acá este es el ángulo incidente. Lo voy a llamar alfa. Y este va a ser el ángulo refractado que le voy a llamar beta. ¿Ok? Entonces, no sé, no veo cómo calcular el ángulo incidente sin haber calculado el ángulo refractado. Entonces, vemos por acá que, por ejemplo, beta, ¿cómo se puede encontrar? Beta es el arcoseno del opuesto entre la hipotenusa.
Sí, y En ese sabemos. caso, eso sí se Ajá. puede hacer ahí porque sí, tiene el ángulo de 90 ahí, ¿verdad? Sí, No, no, no nos pueden poner un triángulo que sea como de otro tipo, por así decirlo, en donde hay que usar como fórmula de, ¿cómo era? A más B A al sí, cuadrado más B al cuadrado y A por 2AB por coseno. Ese tipo de fórmulas, ¿no? sí, y la ley de cosenos o la ley de senos. Ujú. Sí, también la pueden usar. Oh, ok. Entonces, sabemos que uno por el seno de alfa va a ser igual a ¿qué? A 1,003 creo, por... Ah, bueno, ese es el arcoseno de esto, que sería por el seno de beta. Entonces, por R entre R más H. Y ahí se saca ese valor. Pero no sé, considero un rayo de luz que incide sobre una esfera de radio R más H que se encuentra en el vacío y tiene un recubrimiento de espesor H y un índice de refracción N. El rayo de luz se refracta en la interfaz como se muestra en la figura 3. Esta situación es muy similar a cuando el Sol se oculta y parece estar sobre el horizonte, pero en realidad está debajo de este, puesto que los rayos son refractados por la atmósfera de forma similar a como se muestra considerado en la Tierra. Ah, me faltó un cero. Este es 0,003. Ajá. Entonces, encuentra el valor del ángulo incidente. Bueno, el ángulo incidente, primero hay que hacer la B y después la A. Porque ahí se estaría viendo primero el haz, digamos, la fórmula sería para el haz refractado. Y una vez que tengamos, ay, disculpe, una vez que tengamos el haz refractado, no, mentira, ahí no estamos en, alfa no es eso. Alfa sería, veámoslo acá, ahí los escribí mal. Este de acá es beta, ese está bien, que es el que podemos encontrar. O sea, primero hay que hacer la B y el haz incidente sería este haz de acá. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿O no? Sí, profe. Sí. Entonces, este sería alfa. Y noten ustedes que este ángulo de acá es igual a beta. Entonces, primero resolvemos la B, que sería este valor de acá. ¿Y cuánto nos da ese valor? Voy a poner a calco. Ujú. Seno a la -1 de... En metros, 270. ¿verdad, profe? Como todo nos lo están dando en kilómetros, trabajémoslo en kilómetros. Más fácil. Ok. Seis 6, mil 3, 7, 1. trescientos
91. Ujú. 1.49. ¿Cómo? Digamos, sería seno a la menos ¿Beta? uno de... Ajá. Ajá, seno a la menos uno de 6.371 entre 6.371 más 20. ¿Sí? Yo lo tengo en... Ay, yo lo tengo en radianes. Espere, Yo, ¿qué es esto? Tengan cuidado con eso, ya. porque si no se van a ir en todas. 85.46. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Em, no se podría multiplicar por... Vamos a ver. Sí, igual sería seno a la menos uno, ¿verdad? 1.003. Mm, Con tres ceros. sí, 85.68. Ajá. Entonces ya tenemos aquí cuánto vale beta y cuánto vale alfa. Ujú. Entonces, ¿cuánto vale delta? No sé. 0,13 grados. Pero, profe, una pregunta, ¿por qué puso que alfa... Ah, no, no, ya vi, ya vi. No, no, ya vi. ¿Qué? No, nada, nada. Es que creí que alfa lo puso como si fuera el de ese, el símbolo, ¿cómo se llama, profe? Ese. Delta. Sí, que delta. Pero no, ya vi, no. No. No, y ese sería delta, que delta es la diferencia entre alfa y beta. Y eso es lo que nos están mostrando ahí. Profe, ¿puede repetir cómo fue que sacó alfa, por favor? Alfa. Alfa, sí. Bueno, beta sí quedó claro. Sí, sí, beta, sí. Ok, y yo sé que aquí en la interfaz entre los dos, yo sé que hay un fenómeno de refracción de la luz. Entonces, ese fenómeno de refracción de la luz, yo sé que sigue la ley de Snell, que N incidente por el seno del ángulo incidente va a ser igual a N2 por el seno del ángulo refractado. ¿Sí? Ah, ok, ok. Entonces, como existe un fenómeno de refracción, se debe cumplir la ley de Snell. Entonces, aquí estoy aplicando la ley de Snell. Entonces, N1 es el del espacio, que eso se toma como vacío, y N2 es eh, el de la atmósfera. Ah, ok, ok. Sí, Ujú. ahora sí. Gracias. Ok, con gusto. Y entonces así estamos encontrando lo que sería ese ejercicio de ahí. Como ven, por eso muchas veces, no sé en este examen, no lo he visto, pero muchas veces sí he visto que hay, ¿cómo es que se llama? Muchas veces sí he visto que hay, eh, ay, se me fue, que ponen tres problemas en el examen. En lugar de poner solo dos, ponen tres. Sí, Entonces, profe, yo creo que en ese van a poner tres. ya dijeron que iban a poner tres.
Sí, me parece que sí, en el correo del formulario. Ah, profe, hay una última pregunta. Ahí Ujú. en la fórmula de Snell, Ah, bueno, aquí eh, está. 3 ítems de desarrollo. Ujú. Eso a veces es bueno, porque los ítems no son tan complicados. Ajá. que el N2, que es como como el del aire exterior, por así decirlo, Ajá. cómo se toma. Como el del aire exterior. Es que en el ejercicio lo puso. No sé si que usted puso el N que estaba fuera del círculo, no el que estaba dentro, en la explicación que usted dio. Aquí. El de la fórmula de los senos. Aquí yo le puse un N1 y a este N2. Ajá, N1 en ese caso, cómo se toma. ¿De Igual dónde que viene? el de afuera, Ajá, ¿y eso qué es? vacío. Es que usted dijo Ajá. como, ¿y qué significa vacío? O ¿Cómo? ¿Qué sea, significa vacío? de Vacío, cero. vacío es cuando estamos trabajando con presiones o con una cantidad de partículas mínima que existe. O sea, la presión en digamos, la presión atmosférica en la Tierra a nivel terrestre es una atmósfera. Entonces aquí tenemos un montón de partículas de aire, de agua, etcétera, etcétera. Mientras que en el espacio hay una partícula o hay una cantidad de partículas ínfima, sumamente pequeña, por metro cuadrado. ¿Ya? Ujú. Entonces, eso se mide realmente a partir de presiones. Si la presión es cero, significa que es un vacío, o sea que no hay ni una sola partícula moviéndose ahí. Eso no existe en ningún lugar del universo, pero digamos, fuera de la atmósfera terrestre, en lo que ya se conoce como el vacío, ahí por lo general hay una presión de ay, 10 a la menos 7 torr, que es la medida que hay. Las cámaras de vacío que se logran en el laboratorio, el récord anda en 10 a la menos 11 o 10 a la menos 13 torr, no recuerdo. Pues, En ese caso, digamos, N1 y N2 tienen el mismo valor que el enunciado, o no no, necesariamente. habíamos dicho que en el vacío n es uno, porque las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Me sigue, Emiliano? Sí. Entonces, como aquí esto es vacío, entonces n es uno y esto es atmósfera. Y yo les dije, a menos que les indiquen lo contrario, vean que ese valor es muy cercano a uno. Entonces, si ustedes les dice que viene del aire, ustedes lo toman como uno, excepto en casos como este, por supuesto, porque aquí necesitamos ver la refracción que hay entre el vacío y entre el aire. ¿Ok?
Gracias, profe. Ujú. Estamos. Y ahora sí. Sí. Ok. Pero entonces sí, si en cierto punto no lo indican, vamos a tomar el N1 como uno, ¿verdad? Digamos. Si le dicen aire, sí. O vacío. Ok. Y si no, Y si no, ya sea que tengamos que encontrar el índice de refracción o ya sea que les pidan que les den el índice de refracción. Por ejemplo, el índice de refracción, digamos, ahí estaba viendo en el quiz, estaba tentado a hacer un ejercicio del quiz, pero que vi, pero el problema es que le decían que venía un haz de luz en el agua. ¿Y alguno sabe el índice de refracción del agua? Ajá, Era como 1.3 por ahí, no sé. 1,33, sí. Entonces, digamos, no escogí ese ejercicio porque de ahí, si no se podían complicar. Igual, digamos, va a depender si es un agua turbia, es un agua limpia, es agua de tubo, si es agua, eh, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama esto? Agua purificada o es agua desionizada o es agua ultra pura, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, aquí lo que estamos haciendo es que realmente demuestren que saben qué es lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, por eso, digamos, yo tomo C como 3 por 10 a la 8. Ya si yo necesito hacer algo con mucho más precisión, utilizo C como 2,99 por 10 a la 8, ¿verdad? O cosas por el estilo. Entonces, ahí esas cosas va a depender mucho de qué tanta precisión sea la que se necesita en determinado momento. ¿Ok? Entonces, por eso es un poco esas diferencias. ¿Ya vieron? Ahí ya les subí el quiz, ya les subí las soluciones. No sé si las vieron. ¿José Emiliano? Ya reviso, profe. Ok. Entonces, como para que puedan ver un poco esas cosas. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan o cómo van para el examen. Profe, bueno, digamos del quiz, no sé si era el mismo orden para todos o qué, No. pero ok, este, digamos, en la pregunta que es sobre una corriente que va disminuyendo, Ajá. en esa yo había marcado que la inducida era horaria, pero no entendí por qué en realidad es antihoraria. Ok. Bueno, a mí también me pasó lo mismo, pero supuse que mejor tenía que estudiar más, entonces por eso no hice la pregunta. Dame un segundito para ver. No era como el que tenía un cable ahí y daba un círculo arriba. Ese sí, Ah, y la No. corriente, en el caso de ustedes, ¿hacia dónde iba? ¿Hacia la derecha o la izquierda? hacia la derecha. Ah, ok.
Ok, vamos a ver acá un poco. Del quiz este. Sí, Este. ese de hecho. Ujú. Entonces dice un cable muy largo que tiene una corriente que va disminuyendo con el tiempo. ¿Ok? Dirigida hacia la derecha, por lo que se coloca una esfera redonda, bla, 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 bla. Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde va el campo magnético? Arriba iría hacia afuera de la pantalla, digamos. Ajá, sale de la pantalla. Ajá. Entonces, si esa disminuye con el tiempo, Entonces el flujo disminuye hacia afuera, ¿no? ajá, entonces tenemos que generar un campo magnético inducido hacia afuera. Ajá. Y para que vaya hacia afuera, debería de ir hacia allá la corriente inducida. Ah, ok. Vea, la forma más fácil de sacar eso, sacarla rápido, dirijan su pulgar en la dirección del campo inducido y el resto de dedos le dicen cómo tiene que ir dando la vuelta. ¿Lo vio? Sí, ahora sí. Eso es un truco para verlo más rápido. Ok. Está Ujú. bien. Gracias, profe. Ok. Pro- Profe, y la otra pregunta, la que era eh, con respecto al ángulo crítico, Ah, la que pregunta con respecto al ángulo crítico. ajá. ¿Cómo? No me diga que fallaron esa. Lo que yo tenía pensado es que, digamos, el ángulo crítico siempre como que queda de forma como en ángulo de 90, por así decirlo. Es el que refracta exactamente a 90 grados. Ajá. Sí, entonces ahí la respuesta era el ángulo de incidencia exacto en el que, de forma tangencial a la unión de las superficies. Pero Sí. no sé, me confundí con eso de tangencial en vez de decir como, ¿cómo se dice? Perpendicular, por así decirlo, ¿no? No, no, no es perpendicular. Sería paralelo. Paralelo, eso. Sí, pero el asunto de tangencial básicamente es esto. Si tengo aquí superficies de esta manera, ¿cuál es la recta tangente? Esta es la recta tangente, esta es la recta tangente, esta es la recta tangente, etcétera. Sí, Ujú, entonces cuando viene la de luz, si refracta de forma tangente, ujú. sería, Ok. Sí, no, yo creí que con eso de lo tangencial, en vez de decir como paralelo a, di, ya. Sí, eso es parte del lenguaje matemático. Ujú. ¿Cuál marcó usted de la B? no, profe, di una random, la verdad. Es que sí estaba perdido. Me confundí un montón. Sorry. Ok, ok. Sí, ese fue el quiz que quedó. Entonces, y ahí calcular la intensidad
Entonces, ver que la intensidad es igual al campo magnético al cuadrado por mu sub 0 era, mu sub 0 C, algo así. Por ahí está la forma. Y entonces de ahí se calcula el campo magnético. Ujú. Bueno, ¿hay alguna otra duda o pregunta, compañeros, compañeras? Pero una consulta. Sí. Con eso que el TEC recibió otra amenaza, no se ha dicho nada de que el examen le suceda algo o algo así, como que cambie la Mm, fecha o algo así. no se ha dicho nada. Ok, ok. Ahí, sí, nada más. Lo que pasó fue que ya el correo que nos enviaron, yo he estado tratando de revisar constantemente los correos. Ajá. Ah, bueno, a las 3:13. Sí. No. Ahí, nada más para que lo tengan presente. Este fue el último correo que enviaron al respecto. Información sobre los protocolos de emergencia, etcétera, guías operativos, inicio de la emergencia, no grite, usar el teléfono a la vista, etcétera. Aquí en el correr en caso de ser necesario, esconderse, cerrar puertas y ventanas, apagar luces, usar, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda generar algún tipo de barricada, pasarse boca abajo, no intentar grabar ni tomar fotos, no contacto visual, llamar a emergencias y cosillas así. Básicamente son como las guías de, por supuesto, sentido común, aunque el sentido común es el menos común de los sentidos, pero sí, eso fue lo último que mandaron al respecto y no han dado más indicaciones ahí. El día de ayer, mira, invitación al repaso de física 2. Entonces, este no se los había mandado, ¿verdad? Que se los puedo mandar. Y básicamente, aquí, actualización. Aquí nos informaron del tercer correo que llegó ayer y nada más. Y después nos habían mandado otro, pero nada así de relevancia. Ok, ok. De quién sabe qué película vieron por ahí, pero sí. Es que la mayoría de este tipo de amenazas, muchas veces
son amenazas infundadas, son cosas que para querer llamar la atención o cosas por el estilo. Eso es lo que pasa con este tipo de amenazas. El problema es que ese es el caso de la mayoría de ese tipo de amenazas. El problema es la minoría donde sí actúan, ¿verdad? Entonces, por eso fue por lo que, digamos, me parece bien el actuar de las autoridades en priorizar siempre lo que sería de la integridad y la salud de las personas. Y digamos, ha sido una de las pocas cosas que realmente comparto con las autoridades en ese sentido. Entonces, aunque sea una amenaza, simplemente el problema es que si no se hace algo al respecto, toda la responsabilidad recae sobre las autoridades. Entonces, por eso es por lo que se está dando este tipo de circunstancias y cosas. ¿Ok? No es una cuestión de alarmar a la gente, sino es una cuestión de más bien resguardar a la gente en caso de que si se quiera hacer algo. Ujú. Bueno, no sé, entonces, ahí, mientras tanto, por el momento, entonces voy a irme despidiendo de los que están viendo la grabación